podcast para Edipo. Bueno, como habrán escuchado ya en podcasts anteriores o quizás en la clase presencial que tanto estamos extrañando, los griegos tenían como costumbre que sus espectáculos teatrales estuvieran basados en relatos que todo el mundo conocía. Y es el caso de Edipo Rey. Edipo Rey no es una historia que fuera nueva para el espectador de la época de la tragedia griega, sino que la historia era conocida por todos los espectadores, y esto pasaba con todas las tragedias. El espectador no acudía a la tragedia con la intención de conocer algo nuevo, sino con el interés y la curiosidad de ver cómo resolvía el dramaturgo una historia ya conocida por todos. Para esto vale la pena recordar algunos conceptos de Aristóteles, el filósofo pulenta, del que ya habíamos hablado en otras ocasiones, que ya había aparecido en presentaciones anteriores, y que planteaba que la tragedia debía cumplir con 3 unidades. ¿Cuáles eran las 3 unidades? La unidad de tiempo, la unidad de espacio y la unidad de acción. Estas conocidas como las unidades aristotélicas, que de algún modo describen lo que sucede en la tragedia griega. ¿Qué implica la unidad de tiempo? La unidad de tiempo implica que los hechos que se representan transcurren en un tiempo ficticio de 24 horas, ¿sí? De alrededor de 24 horas, de lo que dura una jornada. ¿Qué implica la unidad de espacio? Que todo lo que sucede en el mismo lugar, y esto facilita también lo que tiene que ver con la escenografía, ya que en general la escenografía tiende a representar las puertas o la entrada a un palacio. Suele tener 3 puertas y cada puerta representa una comunicación con una parte distinta, es decir, la puerta central comunica al palacio, hay una puerta que comunica con el exterior de la ciudad y la otra parte con gente que está en el interior de la ciudad. Así que ese sería el valor de las 3 puertas. Uno ya sabía que según lo que hiciera un personaje al entrar o al salir de escena, sabía hacia dónde iba o desde dónde provenía. Entonces lo fundamental aquí es la unidad de espacio. Todo ocurre en un mismo espacio y hay una unidad de acción. Es decir, la acción que va a representarse es una. No deben distraernos otras acciones secundarias, como puede pasar muchas veces en muchas series que estamos acostumbrados a ver, en una película o en una telenovela, en donde aparte de la acción central se van sucediendo otras acciones secundarias. En la tragedia griega no, tenía que concentrarse todo en esa acción central. Entonces, aquí es importante entender cuál es una de las grandes, entre las muchas que tenía que tener, una de las grandes habilidades del dramaturgo. El dramaturgo va a tener que recortar un fragmento del episodio mitológico que le permita adaptarse a esas restricciones de la representación, ¿sí? Es decir, que no se va a poder relatar la vida completa de un personaje mítico, sino que se va a tratar de representar un episodio concreto en la vida de ese personaje mitológico. Por eso hoy vamos a tratar de ver qué era de Edipo antes de que fuera rey. Vamos a tratar de ver el trayecto de Edipo desde su nacimiento hasta el momento en el que comienza la obra. Así podemos tener una noticia más o menos
fiable de lo que el público griego sabía y que nosotros debemos saber para comprender mejor la obra. Para comentarles un poquito en relación a la información que vamos a manejar, la información sobre el mito que vamos a trabajar está extraída de un mitógrafo, un escritor muy conocido llamado Robert Graves, que se encargó de armar una especie de colección de los mitos griegos y en base a la información que fue recabando, armar los relatos de una forma que fuera más cómoda de leer, por lo cual es una versión del mito. Y esto es importante tenerlo en cuenta, como ya vimos con Dioniso, que los mitos son relatos que van cambiando a lo largo del tiempo, y además no solo van cambiando a lo largo del tiempo, sino que como están vinculados muchas veces a determinados ritos y a determinados lugares concretos, de lugar en lugar van cambiando. Por lo tanto, nunca hay un mito que tenga un relato homogéneo que sea siempre igual. Siempre hay variaciones, y si ustedes conocen el mito, seguramente puede que coincida todo perfectamente con la versión que vamos a manejar acá, o puede que haya diferencias. Y el que haya diferencias no quiere decir que haya una versión que está mal y otra que está bien, sino que las fuentes de las que fue extraída ese relato son distintas. Aunque también podría ocurrir que hubiera datos que no pertenecen a ninguna fuente. En ese caso sí, el relato sería erróneo. Pero en general lo que suele suceder es esto, que el manejo en relación al conocimiento del relato proviene de distintas fuentes y eso marca determinadas diferencias. Bueno, la historia importante de Edipo no es que empieza en un momento en el que este personaje comienza a hacer algo, sino que ya desde su propio nacimiento la historia se vuelve peculiar. ¿Quién era Edipo? Edipo era el hijo de Layo, que era el rey de Tebas y que estaba casado con Yocasta. ¿Qué es lo que le sucedía a Layo? Layo durante mucho tiempo no tenía hijos, y esto era algo que lo afligía particularmente, ya que necesitaba de una descendencia que ocupara su sucesión en el trono. Ahora resulta que Layo fue a consultar al oráculo de Delfos qué era lo que sucedía, cuál era la razón de esta situación. Y el oráculo de Delfos, en vez de responderle, como suele hacer directamente la pregunta que hace, lo que le plantea es otra cosa. Le dice que en realidad debería ver en lo que le está sucediendo un beneficio, porque cualquier hijo nacido de Yocasta sería su asesino. Entonces lo que sucedió a partir de ese momento es que Layo empezó a rechazar a Yocasta y no le daba ninguna explicación de cuál era la causa del rechazo. Entonces ahí Yocasta hace lo que haría cualquier persona en sus cabales y actuando de muy buena fe. Lo que hace es emborrachar a Layo para conseguir lo que estaba buscando. 9 meses después nació el pequeño Edipo, y Layo, también actuando como lo haría cualquier persona, lo que hace es arrancar a Edipo de los brazos de la nodriza, taladrarle los pies con un clavo, atarlos el uno al otro y abandonarlo en el monte Citerón, cosa que cualquier persona en la situación de Layo hubiera hecho. Pero, acá aparece otro personaje que tanto para esta historia como para toda la mitología griega en general
es muy importante, que es la Moira. ¿Qué es la Moira? La Moira es el destino representado por 3 parcas, una imagen que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿sí? Una de estas ancianas lo que hace es dar el hilo, la otra teje y la otra corta el hilo, simbolizando de este modo el dar la vida, el tejer el destino y el cortar el hilo como el momento de la muerte. Es entonces que la Moira es quien determina el destino de los seres humanos y no se puede hacer nada con respecto a eso. La Moira, incluso en cuanto al orden, digamos, jerárquico de los seres en la mitología griega, se encuentra en el lugar más alto. Está por encima incluso de los dioses del Olimpo. Los dioses lo único que pueden hacer es ser como una especie de agentes de la Moira. Pueden acelerar o atrasar la Moira, pero la Moira siempre se cumple, ¿sí? Lo que dicta el destino siempre se cumple. Y para los dioses también corre la misma situación. Entonces, las parcas, la Moira, había tomado la decisión de que este niño iba a llegar anciano, iba a tener una vida larga, por lo cual todo deseo de Layo de que el niño muriera para así evitar su destino era algo absolutamente en vano. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Un pastor corintio, es decir, de Corinto, lo encontró, lo llamó Edipo. No fueron los padres quienes lo llamaron Edipo, sino que fue el pastor que lo encontró, que le puso ese nombre, porque Edipo quiere decir algo así como el de los pies torcidos, y como los pies estaban deformados por las heridas hechas con el clavo, le puso ese nombre. Y allí lo que hizo fue llevarlo a Corinto, donde reinaban otras 2 personas, ¿sí? Reinaban allí los reyes Pólibo y Mérope. ¿Qué es lo que sucedía con Pólibo y Mérope? Pólibo y Mérope eran reyes que no podían tener hijos. Entonces la llegada de Edipo fue vista como una bendición. Acá hacemos un paréntesis porque hay también otra versión del mito que para el estudio de la obra no nos sirve demasiado, pero que maneja Robert Graves, y que es interesante el parentesco que uno puede encontrar entre mitologías de distintas culturas, porque hay otra versión que dice que Layo, en vez de abandonarlo en el monte Citerón y que lo encuentre allí un pastor, lo que hace es encerrarlo en un arca y arrojarlo al mar. El arca flotó a la deriva y llegó a la costa de Sición, en donde Mérope, la esposa de Pólibo, estaba allí por casualidad en la playa vigilando las lavanderas de la casa real y se encuentra con el niño en el arca. Simplemente para comentarles a ustedes, y que ustedes pueden ver que esa historia se ha repetido en distintas culturas, en distintas civilizaciones, y es muy parecida, por ejemplo, a la historia de Moisés en ese caso, ¿no? Bueno, otra cosa también a aclarar. En las fuentes de relación a los relatos mitológicos, en vez del nombre Mérope, aparece por allí el nombre Peribea. Diferencias de nombres que son nombres distintos atribuidos al mismo personaje. ¿Por qué nosotros vamos a elegir llamar Mérope a la madre adoptiva de Edipo y no Peribea? Bueno, simplemente porque Sófocles es el nombre que utiliza en la obra. Entonces, si nosotros empezamos a agregar nombres distintos, lo único que vamos a hacer es generar la confusión generalizada, cosa que buscamos, pero no en este momento. Es entonces que Pólibo y Mérope criaron a Edipo, su hijo adoptivo, pero sin confesarle la realidad.
Y en el pueblo, si bien no era algo que se supiera a ciencia cierta, se rumoreaba la bastardía de Edipo, el hecho de no ser un hijo legítimo de aquellos reyes. Entonces, un día, Edipo iba tranquilamente caminando por la calle y se cruza, según algunos relatos, con un joven y según otros relatos con un borracho, cosas que no es excluyente, también podría ser que fuera las dos cosas, que fuera joven y borracho, que lo insulta y le dice: ¿no te das cuenta que no sos nada parecido a tus padres? Entonces esto despertó la sospecha en Edipo. ¿Y qué es lo que hace cualquier griego que tiene la posibilidad de hacerlo cuando tiene alguna duda? Lo consulta a quien sabe. ¿Quién es el que sabe? Bueno, el oráculo, ¿sí? El oráculo de Delfos es el más conocido, el más célebre. Allí hay un templo de Apolo y del lugar allí donde está el templo se emanaban unos gases en donde una pitonisa, es decir, una sacerdotisa de Apolo, aspiraba esos gases, entraba en una especie de trance, empezaba a hablar en lenguas, es decir, que empezaba a hablar y no se le entendía bien qué es lo que decía. Toturoto, pupurunga, buenarumpopo, pitemparoro-pompo, pimpe a pompo, tompe pepo, pupiparo, que con papá carapupepo. Y había otro sacerdote ahí con la pitonisa que anotaba lo que supuestamente la pitonisa decía como mensaje. Una especie de escribano de ese acto sobrenatural. Bueno, ¿qué es lo que le dijo la pitonisa? Le dijo: aléjate del altar, desdichado. Matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Y Edipo se puso como loco. Imagínate la noticia que recibió, así sin comerla ni beberla, así sin anestesia, la información que le acaba de dar el oráculo. Entonces sale Edipo horrorizado del oráculo de Delfos y entonces sale dispuesto a tratar de evitar ese destino que les fue asignado. Como Edipo quería a sus padres y no quería causarle ningún daño, ahí en el mismo momento se dice para sí mismo en perfecto griego: yo de acá me tomo los palos porque no quiero hacerle semejante cosa a los viejitos. Entonces decide irse, y hete aquí que ¿a dónde emprende viaje Edipo? A Tebas. A todo esto, ¿qué pasaba en Tebas? En Tebas había una esfinge que estaba asolando el territorio, ¿sí? Es decir, que estaba allí matando a toda la población, y la forma de vencerla era resolviendo un acertijo que nadie podía resolver. Entonces Layo, ¿qué había hecho? Había salido rápidamente hacia Delfos a tratar de buscar una solución a esto que estaba pasando, a ver qué podía hacer para que esta masacre, este desastre terminara. Y hete aquí que yendo hacia Delfos, Layo va de Tebas a Delfos y Edipo va de Delfos a Tebas, se cruzan y ahí se arma. ¿Por qué? Porque en el cruce de los caminos empezaron a disputarse quién debía pasar primero. Entonces Layo, como era rey, quería pasar primero, pero Edipo, que era hijo de reyes, también quería pasar primero. Entonces empezaron allí, que no, que paso primero yo, no, que quién te crees que sos, que paso yo primero, que... Bueno, y entraron allí en una batalla ultra violenta que tuvo un final trágico. Ahí Edipo mata
a los guardias, a los escoltas que acompañaban a Layo, mata a Layo, pero hay uno que se escapa y se va corriendo. Y Edipo dice, bueno, tiene más sí, que se escape, qué sé yo, y sigue su camino a Tebas. Entonces, ¿cuál es la situación ante todo esto? Edipo acaba de cumplir con una de las profecías del oráculo, pero no se ha dado cuenta de que eso ha sucedido. Para él mató a un pinta cualquiera, no fue que mató ni al rey de Tebas, ni a su padre, ni a nadie. Él no es consciente del acto que ha cometido. Esto es importante también en lo que tiene que ver con la cultura griega. Porque este tipo de situaciones en donde un personaje comete un error en relación a algo que no podía saber de ningún modo y que este error termina siendo fatal para su destino, es algo que aparece muchas veces en la mitología en distintos personajes. Bueno, entonces, ¿qué hizo Edipo? Bueno, siguió su camino a Tebas. Ahora, a todo esto en Tebas estaban sin rey y con esfinge. Una esfinge que cuando no le adivinaba era un ser mitológico que se puede reconocer fácilmente porque tiene cabeza de mujer, cuerpo de león, cola de serpiente y alas de águila. Divino el bichito. Pero esto no es lo más amigable del bicho, sino que aparte de eso le gusta mucho hacer adivinanzas. Y pasa que si no le adivinás la adivinanza, lo que hace es dos cosas: o te estrangula o te come. ¿Cuál es la adivinanza que hace la esfinge? Una adivinanza muy conocida, pero que se ve que en esos tiempos no era tan conocida. La adivinanza es: ¿cuál es el ser que con solo una voz tiene a veces 2 pies, a veces 3, a veces 4 y es más débil cuanto más pies tiene? ¿Ah? También esta adivinanza tiene otra versión que es: ¿qué ser a la mañana anda en 4 patas, a la tarde en 2 y a la noche en 3? Bueno, como todos ustedes saben, y Edipo también, y le responde, ese ser es el hombre, porque cuando es bebé anda en 4 patas, cuando es adulto anda en 2 y cuando es anciano usa bastón, anda en 3 patas. Bueno, básicamente esa era la adivinanza. Yo coincido con ustedes en que todo en el mito es mucho más ingenioso que la adivinanza que se pretende como ingeniosa, pero bueno, esa es la adivinanza que había, la adivinó Edipo y tenía un premio por eso, porque como el trono estaba desierto, ¿cuál es lo que obtiene? ¿Cuál es el premio que obtiene el vencedor de la esfinge que se ha convertido en héroe de Tebas porque ha salvado a la ciudad de un monstruo que venía arrasando y asolando la ciudad? Bueno, ¿cuál es el premio? Y el premio que se merece. Y el premio que se merece es convertirse él mismo en rey de Tebas y casarse con la reina Yocasta, que tenía el trono de su esposo vacante porque había desaparecido, se había ido, no estaba más. Entonces, Edipo acepta el premio una vez más, sin saber que esta mujer que ocupaba el trono de Tebas es Yocasta, su madre biológica, con la que tendrá no 1, ni 2, ni 3, sino 4 hijos. A todo esto lo que sucede entonces es que el crimen de Layo queda impune, y gracias a que este crimen queda impune, al pasar los años y que este crimen quede sin resolver, un crimen de sangre sin resolver, un crimen entre personas de la misma sangre, un parricidio que queda sin resolver, la ciudad de Tebas se va
a ver afectada por un miasma, una peste. ¿Qué pensaban los griegos con respecto a algunas epidemias? Que una mancha moral proveniente del poder, proveniente de arriba, lo que hacía era castigar al pueblo propagando una peste. Es decir, que por culpa de los poderosos que gobernaban, de algún modo, por alguna falta moral de quienes gobernaban, todo el pueblo se veía afectado por dicha falta, ¿sí? Así que en ese momento es que comienza la obra de teatro, cuando el pueblo ya va a rogarle a Edipo que haga algo para tratar de combatir esa peste que asola la ciudad de Tebas y que nadie sabe cuáles son los motivos de esa peste ni cómo hacer para frenarla.